Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Una semana que será, sí, como todas dirán ustedes, bueno, pero especialmente candente porque se vienen las reformas, acaso la columna vertebral del mandato de Mauricio Macri para los próximos 2 años en el aspecto impositivo, en el aspecto laboral y también en el aspecto tributario. Esto seguramente va a repercutir en nuestros bolsillos y tiene que ver los 2 años para adelante con los 2 años para atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que hará el presidente Macri respecto a lo que salga en el periodo de extraordinarias en el Congreso que acaba de decidir, va a tener que ver con lo que pasó en el principio de su gestión. Por eso hoy vamos a charlar de lo que el presidente dijo que iba a hacer e hizo y lo que dijo que iba a hacer y no hizo con gente que conoce y mucho del tema. Y también algo que seguramente usted solo ve de costado, ve que está cerrado Puerto Madero, ve que hay un lío en el tránsito y no sabe bien por qué, sabe que viene gente importante pero no se entiende mucho. Bueno, vamos a hablar hoy qué es esto de la OMC, qué es esto de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea, qué va a pasar con la economía atado a estos vínculos comerciales, algo que realmente también va a ser definitivo para los próximos años en nuestro país. Los convocamos a que no se vayan, compartan con nosotros nuestros anunciantes porque enseguida comienza el programa. Si yo fuera dirigente político le temería, pero como soy periodista, aunque también podría tener un poco de reparos, recibo con una sonrisa a Olivia Sor, periodista de Chequeado. Olivia, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Para los que no la conocen y que no conocen la tarea de Chequeado, es simplemente eso, periodistas que se toman el trabajo de decir, che, a ver esto que están diciendo estos muchachos, ¿será cierto o no? En un ratito hablamos. Walter Brown, jefe de redacción de El Cronista. Walter, gracias por venir esta mañana. Nosotros también deberíamos tener un chequeado, ¿no? Yo creo que lo tenemos ya, en algún momento. Ojalá. En algún momento lo van a dar a conocer también. Esperemos que no sea tarde. Olivia, ustedes han hecho un trabajo muy interesante sobre los 2 años de la gestión del presidente Macri y, corregime si me equivoco, hay como esta estadística de que la mitad de las cosas que se dijeron no habrían salido tal como se habían anunciado. ¿Esto es correcto? Más o menos, es así. Nosotros tomamos 20 promesas que hizo Macri durante la campaña, analizamos especialmente las que dijo durante el debate del balotaje con Daniel Scioli, en parte porque fue un momento muy seguido y creemos impactó en la campaña efectivamente, y que también estaban en sus propuestas de campaña. De ahí sacamos 18 promesas, que son las que dijo en ese momento, y 2 más que votó la comunidad de Chequeado. Esas 20 promesas las fuimos monitoreando, el primer año vimos cuánto de eso se había cumplido, y ahora volvimos a revisar cómo se había avanzado desde entonces. Lo encontramos ahí, que hay 2 promesas que están incumplidas hoy, hay 2 promesas que están cumplidas y el resto están en algún grado de avance. Algunas las tenemos como catalogadas como avanzadas y otras demoradas. O sea que si vos notás las demoradas y las incumplidas, ahí sí a lo mejor te da mitad y mitad. Entre las demoradas y las incumplidas tenés 2 en total, tenés un poco más de la mitad. Bien, Walter. ¿Y cómo es el proceso para chequear estas promesas? ¿Cómo es el proceso que ustedes realizan cada vez que tienen una tarea de este estilo? ¿A dónde revisan? ¿Con qué lo contrastan? Nosotros normalmente en Chequeado, cuando tomamos el trabajo más común que hacemos y que por ahí la gente más conoce, tomamos frases de dirigentes políticos, de periodistas también, así que no te salvas, de empresarios y de otros dirigentes del espacio público, y lo que hacemos es contrastar eso con los datos. En ese caso tenemos un método que tiene 8 pasos, incluye hablar con la persona que dijo la frase, consultar las fuentes oficiales, consultar fuentes alternativas, poner todo eso en contexto y finalmente llegamos a una calificación que va de verdadero, falso, engañoso y demás. En este caso el trabajo es un poco distinto porque como se trata de promesas no es literalmente chequear si la frase es real o no, sino ver el grado de avance de ese compromiso que se tomó en campaña, digamos. Y lo que hicimos fue, igual de más o menos parecido, hablar con los ministerios que correspondía, con la gente de gobierno que correspondía para que nos contasen en qué estaban, hablar con especialistas, buscar datos en otros lugares que pudieran contrastarse con los datos oficiales, que fuesen centros de estudio universitarios, consultoras, distintos fuentes alternativas que nos pudiesen aportar información sobre eso, y hablamos con especialistas que nos ayudasen a entender el tema y a poner todo esto en contexto, y con eso llegamos a estas calificaciones que en este caso son incumplidas, en proceso demorada, en proceso avanzada y cumplida. ¿Las 2 incumplidas son?
Las dos incumplidas, hay una que definitivamente te diría está incumplida, que es que los trabajadores no paguen impuesto a las ganancias. Lo hemos hablado, sí, y lo hemos padecido, y lo estamos padeciendo, ¿no? Fue una de las promesas que hizo en un spot de campaña y más allá de que los cambios que se hicieron el año pasado, no parece estar en ningún plan de gobierno que se elimine ese impuesto, con lo cual suponemos que no se va a cumplir. La otra es en realidad una promesa que hizo Macri que decía crear empleo nuevo y cuidar el que tenemos. Lo que nosotros constatamos mirando los datos y mirando en este caso a asalariados registrados, digamos, formales, es que hay menos hoy de los que había a finales del 2015. Y como hubo un retroceso en ese caso en la situación, la consideramos incumplida porque no se avanzó hacia crear nuevo empleo, al contrario. Eso puede cambiar y esperemos que cambie en los próximos 2 años para cuando sigamos haciendo nuestras evaluaciones. ¿Walter? ¿Y se plantearon revisar qué fue lo que pasó con las anteriores administraciones, con las promesas que se hicieron antes de llegar al gobierno y de una vez terminado el gobierno, cómo terminó? Por ejemplo, el caso de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner. Nos hubiese encantado, pero la verdad es que era muy difícil. Nosotros, Chequeado existe desde el 2010. La primera campaña que cubrimos realmente fue en el 2011 y queríamos tomar promesas de campaña, pero la verdad es que el estilo de campaña de Cristina Fernández de Kirchner era muy distinto. No estaba muy basado en propuestas hacia el futuro, sino muy basado justamente en comparar la situación de ese momento con la de algunos años atrás. Entonces podíamos chequear muchas de las cosas que decía, si eran reales los datos que daba sobre, por ejemplo, la disminución de la pobreza, el aumento del empleo, otras cosas que ella mencionaba en campaña, pero no realmente no podíamos chequear las promesas, estábamos un poco frustrados con eso. Así que esta vez es la primera vez que tuvimos como una línea de promesas, una cantidad de promesas consistentes y suficientemente concretas para poder analizar si se cumplían o no. La inflación, ¿qué papel juega? Porque yo recuerdo al presidente en campaña diciendo, bueno, nada más sencillo que dominar esto, y bueno, en efecto no ha resultado sencillo si es que esto está dominado. ¿En qué rango lo ponen ustedes? La promesa textual, era bajar la inflación a un dígito. Para nosotros está en proceso de morada. En proceso de morada porque mejoró este año comparado con el año anterior, pero todavía no se están cumpliendo las metas oficiales que el gobierno se había puesto cada año para avanzar. Con lo cual, por ahora, está demorada. Veremos si en los 4 años, al 2019, logra que la inflación esté en un dígito o no. Por ahora está demorada. ¿Walter? Sí, también hay promesas que da la sensación que son de imposible cumplimiento, ¿no? Una de ellas tiene que ver con erradicar la pobreza. O pobreza cero. ¿Cómo se puede llegar a calificar una promesa de ese estilo después de 2, de 4 años, te diría después de la historia argentina, ¿no? Sí, y hay distintos tipos de promesa. Pobreza cero, por ejemplo, es una de las que tenemos en proceso de morada también porque bajó un poco la pobreza en relación con 2015, con todos los problemas de datos que tenemos para poder evaluarlo, pero con los mejores datos que tenemos parecería que bajó algunos puntos la pobreza, está lejos de erradicarse o de estar cerca de la pobreza cero. Pero esas son promesas que son, digamos, no dependen solo de las acciones del gobierno, dependen de un montón de otras cosas. Hay otras promesas que son mucho más fáciles porque dependen solo de una acción del gobierno. Por ejemplo, las que cumplió son pasar la ley del arrepentido. Depende también del Congreso, pero digamos que el gobierno tiene mucho más capacidad de acción sobre eso porque es una medida concreta, no es el resultado de una serie de medidas como sí es el caso de la pobreza cero. Pero hay casos en los que el gobierno se propuso cosas que cambió un poco en el camino. Hay varias promesas que fueron cambiando. Por ejemplo, prometió construir 3.000 jardines de infantes. Y lo que vemos que pasó es, el gobierno dice que tiene los fondos para construirlos, el gobierno nacional, pero las provincias son las que después se tienen que hacer cargo del gasto corriente y de pagarle al personal que vaya a llevar adelante el trabajo en esos jardines. ¿Qué hizo el gobierno? Como las provincias no quisieron hacerse cargo de eso, dijeron, bueno, en vez de 3.000 jardines vamos a construir 10.000 aulas en jardines que ya existen y así el gasto corriente es menor. Tampoco está muy cerca de cumplir las 10.000 aulas. Si sale todo, según las previsiones que tienen, no llegarían ni a la mitad de esas 10.000 el próximo año, con lo cual está bastante demorada la promesa, pero además fue cambiando en el tiempo. Pasa algo parecido con los créditos hipotecarios, por ejemplo. Prometió que iban a hacer créditos a 30 años con tasa cero. Hay créditos a 30 años ahora, no son a tasa cero porque habían previsto hacerlo a través de los fondos de ANSES, decidieron no hacerlo así, hacerlo a través de bancos públicos y privados que obviamente cobran una tasa. Si está bien o mal la decisión y si las promesas son buenas o malas es otra discusión, digamos. Lo que nosotros estamos viendo es, según lo que Macri le dijo a los ciudadanos que iba a hacer y que suponiendo trataba de conquistar su voto con eso, si efectivamente cumplió lo que dijo que iba a hacer. Después, si es bueno o malo, si es mejor como lo están ejecutando que como lo habían previsto, lo que sí te muestra es que cuando lo previeron, cuando lo propusieron, no tenían toda la información o no miraron mucho los detalles y propusieron cosas que después en la práctica no pudieron o no quisieron cumplir en esos casos. A eso iba, porque nombraste el tema del acceso a los datos, ¿no? Y el acceso a los datos públicos ha sido, desde que uno empezó en el periodismo, una quimera. Muy complejo. Tedioso en el mejor de los casos, tedioso, y imposible en la mayoría de las veces. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para, más allá del auxilio, que me imagino, de ciertas organizaciones de las que uno no debería dudar, o por lo menos
no pensar con mala fe. ¿Cómo hacen ustedes para decir, bueno, voy a revisar este presupuesto, cuánto se ejecutó? ¿Cuánto tardan en revisar eso? ¿Es fácil? Depende mucho de los datos. Los datos de ejecución de presupuesto, por suerte, están más o menos fáciles y disponibles. Más allá de que cambien las plataformas y que cada gobierno tenga su manera de comunicarlo, más o menos están. Hay otros datos que son mucho más complicados. Los de pobreza, ni hablar, durante mucho tiempo directamente no los tuvimos y tuvimos que manejarnos con otras fuentes que con toda la buena voluntad que tengan no tienen la capacidad que tiene el Estado de producir información, con lo cual era un problema y grave para nosotros. En eso sí reconozco, por ejemplo, que los datos de seguridad también durante mucho tiempo no se publicaron, no sabemos cuántos homicidios había en Argentina y probablemente nunca sepamos cuántos hubo entre el 2009 y el 2014. El gobierno hizo alguna reconstrucción de datos para 2015 y ahora sí los está publicando hacia adelante, pero es verdad que hay muchos datos faltantes y esos son como ejemplos muy claros. Después hay mucha información que directamente no se produce, que no está todo lo que quisiéramos, que no está desagregada al nivel que nosotros quisiéramos y batallamos bastante con eso. De hecho, tenemos una calificación en chequeado que es insostenible, que es cuando decimos, puede ser que sea verdad, pero no sabemos. Si querés creerlo es un acto de fe. No hay datos suficientes para poder afirmar que esto sea falso ni verdadero. No sabemos. Y pasa con varios temas, desgraciadamente, que no hay suficiente información para poder evaluar su veracidad. ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo es el día después de la publicación de un informe de este estilo? ¿Cuál fue la reacción en este caso del gobierno a esta publicación? Bueno, al gobierno lo consultamos mucho antes de la publicación, con lo cual estaban bastante al tanto y habían podido dar su punto de vista, ya está incluido en las notas, en las que les da positivo, en las que les da negativo también, está incluido lo que ellos, su punto de vista y los datos que ellos nos presentaron. Con lo cual no hubo grandes sorpresas, más allá de alguien descontento con una calificación o alguien que cree que tendríamos que haber tomado otro indicador para medir algo. En general es bastante tranquila la recepción. No hay grandes sorpresas para ellos tampoco en lo que nosotros publicamos. Y es lo mismo cuando hacemos chequeos. Como consultamos siempre a la persona que dijo la frase al inicio de nuestro proceso de chequeo, las personas tienen la posibilidad de respondernos en el momento y de que eso esté incluido en la nota, con lo cual no hay tanto que criticar cuando ya sale publicada, porque en general ya está incluido su punto de vista. Y la recepción del público en general, ustedes están también inmersos en lo que nos pasa a nosotros, es que mucha gente la gente recibe lo que quiere escuchar y cuando no es lo que uno le ofrece, como que se enoja con uno por no darle lo que esperaba. ¿A ustedes también les pasa eso? Todo el tiempo. Pasa, porque digamos, es difícil querernos en el sentido de que nosotros somos apartidarios y nos dedicamos a chequear de un lado y del otro, y a veces le da bien a un lado, a veces le da bien al otro, a veces le da mal a uno, le da mal al otro. Entonces es muy difícil para alguien que tiene una postura política muy fuerte y está muy convencido tomarse esto como una cuestión razonable y decir, bueno, creo y voto a esta persona y tengo todas mis convicciones puestas en ella y está bien que le hayan puesto falso porque ese dato que dijo estaba mal. Hay gente así y tenemos muchos en chequeado, por suerte. También hay muchos que no se lo toman tan bien y día por medio estamos acusados de ser comprados por un lado y por el otro y esto es como una cuestión permanente. Mientras nos acusen de los dos lados, estamos más o menos tranquilos. Cuando nos empiezan a acusar solo de uno nos vamos a preocupar, pero por ahora nos critican de ambos lados por igual, así que estamos, suponemos, haciendo más o menos bien el trabajo. Para ratificar esto, me gustaría que le cuentes a nuestros televidentes cómo nació Chequeado, cómo se financia Chequeado, cómo se sostiene esa estructura. Mira, Chequeado nació en el 2010, fueron 3 fundadores que no vienen ni de la política ni de los medios, gente que trabajó en el sector privado toda su vida, más o menos en edad de retirarse, se les ocurrió armar esto, que es una ONG sin fines de lucro, en la que empezamos a trabajar en el 2010. Nos financiamos con distintas fuentes de financiamiento, tenemos una parte que son donaciones de individuos, que tenemos una campaña de pequeños donantes que van desde 200 pesos hasta aportes bastante más importantes. Todo está publicado en nuestra página por una cuestión de transparencia, así que quien quiera revisar quién nos pone los fondos puede hacerlo. Creemos que es importante que cualquiera sepa de posibles conflictos de interés y demás. Tenemos una parte de empresas, que hacemos una cena una vez al año en la que muchas empresas compran una mesa y nos hacen un aporte en ese momento. Tenemos cooperación internacional, que pueden ser embajadas, organismos internacionales y este tipo de fondos por el que hacemos proyectos en general específicos. Y tenemos una parte por nuestras actividades, como puede ser tener columnas en distintos medios, damos cursos, talleres y otras cosas. Lo más importante para nosotros es ser totalmente transparente con quienes nos financian y tener las fuentes de financiamiento más diversificadas posibles justamente para que nadie tenga peso en nuestra libertad editorial. O sea, que si alguien se enoja y se va, lo sentimos mucho, no es un problema para la continuidad de Chequeado. Y ese es nuestro objetivo en términos de financiamiento y sustentabilidad a largo plazo. Me interesa esto que decís, Olivia, y lo que apuntaba Walter, porque esto también es un problema de la industria de las noticias en Argentina. El periodismo autogestionado ha aparecido como una luz de esperanza allí donde el mercado pareciera imponer sus condiciones de acceso a la información.
¿Ustedes qué son? ¿Son un medio de comunicación? ¿Son periodistas? ¿Son una ONG? ¿Son una mezcla de todo? Somos un poco todo. Tenemos, dentro de Chequeado hay distintas partes de Chequeado. Está la redacción, donde los que trabajamos ahí somos periodistas, y somos en este momento más o menos 7, que estamos ahí fijos trabajando en producir, digamos, el contenido. Hay una parte de educación, que son 3 personas que se dedican más bien a la parte de cursos y de talleres. Hacemos trabajo con adolescentes para concientizarlos sobre la importancia de los datos, y eso podría entrar más dentro de un mundo de ONG, de fundación. Tenemos una parte de innovación que se dedica a pensar nuevos formatos y a cómo presentar la información de otra manera, y que trabaja mucho con la redacción, pero también con el área de educación. Y tenemos un área de desarrollo institucional, que es la parte que justamente busca los fondos, parte crucial de toda la organización, que tiene también una parte, si querés, más de ONG, porque no es una venta de un espacio comercial como podría ser en un medio más tradicional, sino que es justamente la búsqueda de estos fondos internacionales, de las empresas que nos apoyan y demás. Con lo cual tenemos una mezcla un poco de todo. Lo que no tenemos, digamos, nosotros somos sin fines de lucro y tenemos un objetivo, que es aportar datos al debate público. Y todo lo que hacemos, independientemente de si es más periodístico o más educativo, el objetivo final que tenemos es que podamos tener un debate público que sea un poco más fructífero, digamos, que tengamos ciertos datos de base, un diagnóstico de base en el que podamos acordar, que son datos concretos, digamos, cuántas casas se construyeron, es algo sobre lo que deberíamos poder acordar. Y después sobre eso que cada uno opine si fueron suficientes o no, si se le dieron a las personas que lo necesitaban, si se construyeron con un precio razonable o no, que toda esa discusión venga después, pero que por lo menos tengamos una base con datos concretos y claros sobre los cuales podamos discutir y basar nuestras opiniones en eso, para que sea un poco más fructífero nuestro debate público. Ese es como nuestro objetivo principal, más allá de las distintas formas que toma el trabajo de Chequeado. ¿Y el gobierno toma nota de las dificultades que hay todavía para acceder a datos? ¿Cuáles son los espacios donde se debería mejorar todavía para poder tener una base más amplia en la cual se pueda trabajar? Hicimos hace poco un relevamiento para ver cuán transparentes eran los distintos ministerios, y lo que vemos es que hay muchas diferencias al interior del gobierno. En este y en el anterior, digamos, siempre hubo diferencias en los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno anterior y en este da muy pocos datos. Saber cuántas personas se tienen ciertos beneficios sociales, saber cómo se destinan los fondos, un montón de información de un ministerio relevante que no existe, no está, y es muy difícil acceder a ella. Hay otros ministerios, como el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que también, en la gestión anterior y en este también, son muy abiertos, publican la información, los programas sociales que ellos entregan sí están bastante detallados, sí se puede tener detalles de cómo han evolucionado en el tiempo. El Ministerio de Agricultura lo mismo, el Ministerio de Energía presenta bastante información. Hay mucha diferencia entre los ministerios en la cultura interna de los ministerios, que puede estar influida por un montón de cosas, por los dirigentes políticos, por la tradición institucional del ministerio, por X cantidad de cosas, pero hace que algunos ministerios sean muy abiertos y muy transparentes con su información, y que sea muy fácil, cuando no está la información, por ejemplo, que te la den, llamas por teléfono y rápidamente te confirman si está o no está, te tratan de ayudar con encontrarla y demás. Y otros ministerios que al contrario son muy cerrados y es muy difícil hasta dar con la persona correcta para poder conseguir la información. ¿Hay alguna ley nacional o provincial que los ampare a ustedes, a nosotros, en el acceso a esa información? Y en este caso, ¿podrían chequear si se cumple o no se cumple? Estamos chequeándolo, de hecho. Tenemos un proyecto justamente en el que lo estamos revisando. La ley que se puso en marcha el 29 de septiembre, si no me equivoco, que empezó a regir, que es la Ley de Acceso a la Información, establece que si vos le haces un pedido al Estado de información que el Estado tiene, te la tiene que entregar, con algunas reglas y algunos parámetros, pero básicamente debería hacerlo. El problema es que para tiempos periodísticos es un poco lento, son 15 días hábiles lo que tienen para contestarte, que pueden prorrogar durante 15 días hábiles más. Entonces, si tienen ganas de dártelo lento, puedes demorarte hasta 1 mes y medio en llegar a esa información, si es que te la dan. Después, si no te la dan, tenés que empezar un proceso administrativo, un proceso judicial, y puede llevar tiempo. Entonces, hay una ley, nosotros la usamos, la estamos probando y estamos monitoreando justamente cuánta información nos entregan a través de este proceso. Para cuestiones periodísticas, para notas de la semana, para coyuntura, sí, no es muy práctico. Para cosas de más largo aliento, para investigaciones, sí, puede ser muy útil y muy relevante, y se accede a información que además por ahí otros no tienen acceso, y con lo cual tiene un plus para el de valor periodístico, digamos. Walter. Iniciamos en estos días una etapa muy fuerte a lo largo del próximo año de actividad internacional en la Argentina, ¿no? La reunión de la OMC, se vienen las reuniones que tienen que ver con la ONU, y toda la actividad internacional que los rodea. ¿Ustedes tienen una red a nivel internacional de vinculación con otras organizaciones específicas como las de ustedes, de colaboración para poder tratar estos temas mucho más amplios, mucho más macros a nivel mundial? Sí, tenemos una red, hay una red internacional de fact-checkers, que así se llama en inglés lo que nosotros hacemos al chequeo de la información. Cuando nosotros empezamos había menos de 10 organizaciones en el mundo que lo estaban haciendo, hoy son más de 100.
lo cual ha crecido muchísimo. Nos reunimos una vez al año en un congreso un poco nerd, en el que discutimos sobre nuestros problemas y nuestros avances en el chequeo de la información, en los desafíos que tenemos en distintos países. Y sí, logramos, por ejemplo, a veces chequear en conjunto el G20, que los chequeadores de cada país chequeen a sus líderes dentro del G20. Hacemos jornadas internacionales en las que todos juntos chequeamos este tipo de acontecimientos, y también nos ayudamos mucho cuando hay comparaciones internacionales, por ejemplo, pidiéndole ayuda a otros sobre qué está pasando. Por ejemplo, hace un tiempo se ha dicho que María Eugenia Vidal ganaba más que Angela Merkel. Bueno, nos contactamos a nuestros colegas en Alemania y nos ayudan a saber exactamente cuánto gana la canciller alemana para poder hacer la comparación. Con lo cual es muy útil, tenemos una red a lo largo del mundo para ayudarnos con este tipo de cosas y para potenciar nuestro trabajo en momentos en que hay algún tipo de evento internacional. Algo que por lo menos a mí me desvela, y es este concepto de la información como herramienta de poder, ¿no? Debe ser por el trabajo al que nos dedicamos. Ustedes chequean, se habla mucho de la libertad de expresión, ha sido un debate inclusive muy reciente de la libertad que tenemos para informar y de la libertad que tiene la sociedad para ser informada, que para mí a veces es un derecho que como que queda manco, ¿no? A veces se habla del derecho de los periodistas de informar, pero no se contempla el derecho de la sociedad a estar informada. ¿Ustedes tienen algún monitoreo de eso en Argentina? No tenemos un monitoreo específico de eso. Lo que nosotros en esa línea nos preocupa mucho es el aumento de las noticias falsas, de las fake news, como les dicen en inglés. Un congreso hace unos días, ¿no? O unos meses. Ahí, sí, y es un tema que está muy en agenda, bueno, en Estados Unidos mucho con las elecciones, en distintos lugares en los que se ha ido verificando esto, que son noticias falsas que en general circulan a través de redes sociales o a través de sitios armados especialmente para esto, que muchas veces son muy confusos porque mezclan información real con información totalmente descabellada, que no tiene ninguna base y que es totalmente falsa. A nosotros nos desvela bastante y nos preocupa mucho. Estamos tratando de encontrar estrategias. La verdad que es muy difícil porque el producir noticias falsas es muy rápido y muy fácil. Desmentirlas toma muchísimo más trabajo. O sea, por ejemplo, por decirlo de Angela Merkel, inventar un sueldo de Angela Merkel toma 2 segundos, se publica y ya está. Conseguir efectivamente cuánto gana te puede llevar varias horas. Entonces, es como una batalla muy desigual la que llevamos en ese sentido, y creemos que nuestra apuesta por lo menos es a tener ciudadanos mucho más conscientes y mucho más despiertos a la hora de ver las noticias, a no retuitear, a no compartir en Facebook cosas que no están seguros que sean. Por lo menos leer un poco la nota. Hay muchas veces que el título no tiene mucho que ver con la nota, fotos que están muy sacadas de contexto, que pasa mucho, es una foto que pasó en otro lugar hace 5 años y se comparte como si hubiese pasado ayer en la Argentina, y ese tipo de cosas son más o menos fáciles de chequear si uno está atento, y creemos que generar más conocimiento en ese sentido y más herramientas para que la población pueda fácilmente darse cuenta cuando algo tiene algún sentido y cuando son estas noticias totalmente descabelladas, que a veces por alguien que se está divirtiendo con algo falso, a veces con intenciones políticas, a veces por dinero. Digo, hay distintas motivaciones por las cuales la gente puede inventar estas noticias. Lo cierto es que se multiplican y son muy peligrosas para el debate democrático. Gracias, Olivia. Recuerdo hace poquito también un documental sobre Robert Cox, el fundador del Federal, sí. Y él decía, bueno, termina el documental después de una vida épica, ¿no? Dice, bueno, yo quería ser un periodista decente. Y yo me quedé con eso, ¿no? Y el periodismo decente, uno escucha periodismo militante, periodismo objetivo. Yo no, periodismo decente. Y si somos todos decentes, entre otras cosas, eso que vos contás no debería pasar. Si fuéramos, antes que nada, decentes. Y en eso estamos. Ojalá que cuando lo chequen sea una promesa cumplida. Sea una promesa cumplida. Gracias, Olivia. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes no se vayan, un corte y enseguida volvemos. Muy bien, el momento, no iba a decir de la gente que sabe, porque si no despreciaríamos a nuestros invitados, pero de la gente que sabe más que yo, que somos un montón. En este caso, Walter Brown. Walter, estuve ayer en Puerto Madero. Sí. Yo lo único que registré fue que era algo totalmente normal y que había que meter la huella digital para cruzar una calle. Pero fuera de eso pasa algo que es realmente muy importante, y a nosotros nos gusta no quedarnos en anécdotas porque si no nos hacemos bien el trabajo, sino decir, che, esto que está pasando en Buenos Aires es importante, posta. Es muy importante porque estamos asistiendo a una cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio, una organización que termina rigiendo y controlando el intercambio de productos y de bienes en el mundo. Básicamente es la que ordena ese intercambio de productos y de bienes, la que trata de ponerle reglas a esta situación en tiempos en los cuales hablamos
cada vez que hablamos de comercio hablamos de la palabra proteccionismo, ¿no? Como una palabra que afecta y mucho, y sobre todo a los que tenemos menos ingresos, a los que tenemos más necesidades, como en este caso le ocurre a la Argentina, ¿no? El proteccionismo es algo que impide que nuestros productos lleguen con mejor asiduidad y con mayor volumen a otros países. En ese debate que se está dando aquí en Buenos Aires, la Argentina está tomando un papel preponderante. ¿Por qué? Porque es el anfitrión, porque es el que recibe a todos los países y es el que está tratando desde esta reunión ministerial de empujar un acuerdo comercial amplio para la región. ¿A qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de lo que ha pasado durante los últimos tiempos, que fue el intento de acordar de la Unión Europea con el Mercosur un intercambio comercial mucho más fluido, mucho más intenso, que esté regulado por ambas regiones, ¿no? Supuestamente, según lo que se ha podido saber en los últimos días, se está avanzando finalmente en la firma de un acuerdo que se podría estar dando más o menos dentro de una semana, de 10 días, en Brasilia, ya con la Argentina como parte de ese acuerdo y no como cabeza de ese acuerdo, pero sí tratando de poner una letra en algún papel que derive en un tiempo que serán 2 años, serán 10 años, habrá que ver en cuánto tiempo, en un acuerdo de un intercambio más fluido. ¿Por qué el apuro para realizarlo ahora? Porque hay condiciones políticas ideales que se están dando a nivel mundial, a nivel global. Por un lado, Estados Unidos con Donald Trump peleando por el proteccionismo, por ahuyentar este tipo de acuerdos. Con lo cual la Unión Europea ve una oportunidad para poder avanzar en el mundo, ha firmado un acuerdo con la región asiática, está avanzando ahora en tratar de cerrar un acuerdo con el Mercosur y el Mercosur lo necesita. Argentina necesita más que quizá en muchos otros países de la región inclusive mejorar sus exportaciones. Tenemos un déficit comercial récord, ¿no? Hablamos todos los meses de a cuánto ha crecido ese rojo comercial. ¿Por qué? Porque se incrementan las importaciones, estamos comprando más bienes de capital para tratar de producir más, pero todavía no ubicamos nuestros productos en el exterior. Todavía no vendemos en el nivel que nos ayude a compensar esas importaciones. Y lo que Argentina necesita es vender más, es exportar más, es mejorar su comercio. En ese marco se da esta discusión que se está dando aquí en Buenos Aires de lo que va a ser el comercio a lo largo del, por lo menos el próximo año, con las nuevas reglas que se instalan a nivel mundial, con la tecnología, con nuevas situaciones que se dan que no existían antes. Hoy hablas con ministros que están participando de esta cumbre y con funcionarios argentinos y te mencionan básicamente y rápidamente, hoy hay un intercambio electrónico de comercio que antes no existía. Esto que ustedes saben, compramos por internet y nos llega de puerta a puerta, monedas virtuales que antes no existían, el famoso Bitcoin, que tiene un valor, una cotización altísima, que no está regulado, bueno, cosas que necesitan de alguna regulación, de alguna intervención y de entender cómo se mueve hoy el comercio en el mundo para poder mejorar entre todos una situación que nos beneficie, por lo menos a lo que estamos de este lado del mundo, ¿no? Walter, gracias. Gracias a vos. Ustedes, gracias por estar allí. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.